¿Y si te dijera que un libro se puede leer de varias maneras? Que puedes saltarte capítulos, leerlos en desorden o incluso terminar sin haber leído la mitad. ¿Y si te dijera que hay una novela que no quiere ser leída como las demás, que desafía las reglas, que te obliga a participar, a decidir, a buscar tu propio camino? Esa novela existe. Se llama Rayuela. La escribió Julio Cortázar, un argentino que vivió entre París y Buenos Aires y que un día decidió romper con todo lo que se sabía sobre la literatura. Rayuela no es un libro para leer en la playa, no es un libro para leer en orden, es un libro para perderse, para encontrarse, para jugar, porque así empieza, con un tablero, una rayuela, y tú, lector, eres la ficha que salta de casilla en casilla. Hoy, en Estrategia Educativa, vamos a entrar en ese tablero. Vamos a hablar de Horacio Oliveira, de La Maga, de París y de Buenos Aires, y de por qué Rayuela sigue siendo, después de tantas décadas, un libro que aterra y fascina por igual. Prepárate, esto no es una novela común, esto es un juego. Antes de hablar de la historia, hay que hablar de la forma, porque en Rayuela, la forma es la historia. Cortázar escribió este libro con una advertencia al principio. Dice algo así: este libro se puede leer de dos maneras. La primera es la normal, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 56. La segunda es siguiendo el tablero de dirección que el autor propone al final. Este tablero te dice: lee el capítulo 73, luego el 1, luego el 2, luego el 116, luego el 3 y así. Un salto constante. Una rayuela literal donde tú te saltas de un capítulo a otro, como una niña que salta sobre las líneas dibujadas en la vereda. ¿Y qué pasa si lees en orden? Lees una historia más o menos lineal sobre un argentino en París. ¿Y qué pasa si lees en el orden del tablero? Lees la misma historia, pero intercalada con otros 99 capítulos que Cortázar llamó capítulos prescindibles. Esos capítulos no son necesarios para seguir la trama principal, pero son necesarios para entender el espíritu del libro. Son reflexiones filosóficas, citas de otros autores, poemas, críticas de arte, juegos de palabras y hasta una lista de frases hechas que Cortázar odia. Es como si el autor te dijera: mira, aquí tienes la historia principal, pero si quieres vivir la experiencia completa, tienes que saltar, tienes que buscar, tienes que armarla tú mismo. Esa estructura convirtió a Rayuela en un libro único. Muchos lectores se frustran, quieren leer en orden, como siempre, y de repente se encuentran con capítulos que no entienden, con saltos que los marean. Pero otros lectores se enamoran porque Rayuela no es un libro pasivo, es un libro que te pide que juegues, y en ese juego tú te conviertes en parte de la historia. Dicho esto, hablemos de la historia. Es el centro de Rayuela, en donde está Horacio Oliveira, un intelectual argentino de unos 40 años que vive en París en la década de 1950. Horacio es un personaje complejo, es culto, sabe de jazz, de literatura, de filosofía, pero también es indeciso, melancólico, a veces insoportable. Vive obsesionado con buscar algo. No sabe bien qué. Tal vez la verdad, tal vez el sentido de la vida, tal vez solo una razón para levantarse cada mañana. Y en esa búsqueda conoce a la maga. La maga es el contrapunto de Horacio. Ella es intuitiva, desordenada, emocional. No tiene estudios universitarios, no lee libros complicados, no se obsesiona con conceptos abstractos, pero entiende cosas que Horacio no entiende. Entiende el dolor, el amor, la muerte. Los dos se encuentran en París, en un grupo de amigos bohemios que se reúnen para hablar de arte, de música, de literatura. Ese grupo se llama el Club de la Serpiente. Y ahí, entre discusiones interminables y noches de absenta, Horacio y la maga viven una historia de amor. Pero no es un amor tranquilo, es un amor tormentoso.
Horacio la ama, pero también la juzga. Quiere cambiarla, quiere que sea más como él. Y la maga sufre en silencio. Un día, la maga desaparece. No sabemos bien por qué. Tal vez se fue, tal vez murió, tal vez solo se perdió en París. Y Horacio queda destrozado. Su búsqueda se vuelve más desesperada. Decide volver a Buenos Aires, su ciudad natal, para ver si allí encuentra lo que perdió en París. La segunda parte de Rayuela, si se lee en orden, ocurre en Buenos Aires. Horacio regresa a Argentina, pero no es el mismo. Está vacío. Trabaja en un circo, después en un manicomio. Se reencuentra con viejos amigos, con Traveler y Talita, una pareja que intenta ayudarlo. Pero Horacio no se deja ayudar. Sigue obsesionado con la maga. Sigue buscando algo que no encuentra. En Buenos Aires, la historia se vuelve más extraña. Hay una escena famosísima donde Horacio, Traveler y Talita juegan a cruzar un puente de tablas sobre el vacío, en el patio del manicomio. Esa escena es una metáfora de todo el libro. Cruzar el puente es arriesgarse, es saltar al vacío, es dejar la razón atrás y lanzarse. Horacio quiere cruzar, pero no se atreve. Talita cruza, Traveler la sigue. Y Horacio se queda mirando. Esa imagen resume su tragedia. Quiere la experiencia, pero no el riesgo. Quiere el amor, pero no la entrega. Quiere la verdad, pero no el vértigo de encontrarla. La novela tiene un final abierto. Depende de cómo la leas. En la literatura lineal termina de una manera. En la lectura de tablero termina de otra. Hay un capítulo final, el 56, que algunos consideran el verdadero final. Hay otro capítulo, el 131, que Cortázar puso al final de todo, casi como un regalo para los que siguieron el tablero hasta el final. Y ese capítulo es hermoso y desolador. No voy a spoilearlo, pero te adelanto que no es un final feliz. Rayuela no es un libro de finales felices, es un libro de preguntas sin respuesta. Rayuela no es un libro sobre la búsqueda. Horacio busca algo, todos buscamos algo, pero Cortázar parece decirnos que quizás ese algo no existe, que la vida no tiene un sentido oculto esperando ser descubierto, que tal vez la única manera de vivir es aceptar el caos, saltar sin red, jugar. Por eso el título. La rayuela es un juego de niños. Se dibuja un tablero en el suelo, se tira una piedra y se salta en un pie. El objetivo es llegar al cielo, la última casilla. Pero en el juego, lo importante no es llegar, lo importante es saltar. Cortázar también juega con el lenguaje, inventa palabras, une conceptos que normalmente van separados. Escribe escenas enteras sin puntos y comas para simular el flujo del pensamiento. Hay un capítulo famoso, el 34, que es una sola frase de varias páginas. Si lo lees en voz alta, te quedas sin aire. Ese capítulo es un viaje al interior de la mente de Horacio. Es caótico, es hermoso, es agotador. Y es exactamente lo que Cortázar quería. Otro tema central es el contraste entre Europa y América Latina. París representa la razón, la cultura, la tradición intelectual. Buenos Aires representa la intuición, el caos, la vida más visceral. Horacio está atrapado entre las dos. No termina de pertenecer a ninguna. Es un exiliado perpetuo. Y esa sensación de no pertenecer a ningún lado es muy latinoamericana. Es la sensación de vivir entre dos mundos, de hablar dos idiomas, de no sentirse completamente en casa de ninguna parte. Han pasado más de 60 años desde que se publicó Rayuela y sigue siendo un libro desafiante. No es para todos. Hay que tener paciencia. Hay que aceptar la frustración. Hay que estar dispuestos a no entender todo a la primera. Pero si entras en su juego, Rayuela te cambia. No porque te dé respuestas, sino porque te enseña a hacer mejores preguntas. Además, Rayuela es un libro sobre la juventud. Aunque sus personajes tengan 40 años, es sobre esa época de la vida donde todo es posible,
donde las discusiones hasta el amanecer sobre el sentido de la vida parecen importantes, donde el amor duele más porque todavía creemos que debería ser eterno. Leer Rayuela hoy es conectar con una generación que buscaba lo mismo que buscamos nosotros, un punto de verdad en medio del ruido. Y luego está La Maga, uno de los personajes femeninos más queridos de la literatura. La Maga no es una heroína clásica, es desordenada, a veces ingenua, a veces profundamente sabia. Hay lectores que la aman y lectores que la ven solo como un objeto del deseo de Horacio. Pero lo cierto es que, sin ella, Rayuela no sería nada. Ella es el corazón del libro. Horacio es la cabeza. Y la cabeza, sin el corazón, solo da vueltas. Y termino con esto. Rayuela es un libro difícil, no voy a mentirte. Hay capítulos que no vas a entender. Hay referencias a filósofos que nunca escuchaste nombrar. Hay momentos en que querrás cerrar el libro y nunca volver a abrirlo. Pero también hay momentos de belleza pura, frases que se te quedan grabadas, escenas que te persiguen y sobre todo, hay una invitación, la invitación a jugar, a tirar la piedra, a saltar, a arriesgarte, a no llegar al cielo, pero a disfrutar el salto. Julio Cortázar dijo una vez que Rayuela era un libro para cómplices, no para lectores. Los cómplices son los que aceptan el juego, los que leen con el tablero en la mano, los que no tienen miedo de perderse. Si tú eres de esos, este libro te va a encantar. Si no, tal vez lo odies. Y está bien. Cortázar también decía que un libro que no genera odio no es un gran libro. Gracias por quedarte conmigo en estos minutos. Esto fue Rayuela de Julio Cortázar en Estrategia Educativa. En el próximo episodio seguiremos con otro clásico. Hasta entonces, cuídate y sigue leyendo. Y recuerda, la rayuela siempre está dibujada en el suelo. Solo hay que animarse a saltar. No olvides suscribirte a este canal de Estrategia Educativa y ver nuestros videos acerca de las diferentes análisis que hacemos de la literatura universal.